Buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy a lo mejor si me escucháis un poco la tos ronca y demás, estoy ahí un poco resfriada con eso los aires acondicionados, con el calor que hace, pero bueno, hoy os quería traer un vídeo muy especial sobre una persona muy especial, una actriz extraordinaria, una persona maravillosa, sin ninguna duda, un auténtico icono, una auténtica diva. Que merece el recuerdo siempre y por ser la mujer que siempre fue. Y bueno, a pesar de que no se la trató como se debía, porque quizá la gente solo conocía el lado que se quiso vender, ¿no?, de ella, y no a la Marilyn real, que era, ya os digo, una mujer muy inteligente, muy capaz y sin ninguna duda una excelente actriz, No era la típica rubia tonta del bote, no, eso queda muy lejos de lo que fue realmente esta mujer, ¿no? Pero bueno, para no enrollarme mucho más, ya os digo, a ver, sobre Marilyn Monroe es complicado hacer un vídeo que le haga justicia, porque ya os digo que es una personalidad muy especial, pero también es cierto que para poder hacer eso habría que hacer una serie, no serviría con tan solo un vídeo, porque su vida, aunque lamentablemente fue corta, fue muy intensa, ¿no? Y esto también es importante. Pero bueno, con esto lo que os quiero decir es que su vida fue igual de polémica que extraordinaria, y por eso, digamos que en lo del tema más polémico, sobre todo con el tema de los Kennedy, no voy a hacer mucho hincapié, aunque sea así lo más morboso, porque realmente no es eso lo que pretendo con este vídeo. Y bueno, en todo caso, si veo que el vídeo pues efectivamente tiene muchas visitas y demás, pues bueno, ya me plantearé hacer un vídeo exclusivamente de Marilyn con todo el tema de los Kennedy. Pero bueno, como siempre os digo, me gusta empezar por el final, así que bueno, lamentablemente, pues deciros que Marilyn Monroe fallece el 5 de agosto de 1962 y se va para siempre, ¿no? Su deceso hasta el día de hoy sigue siendo tema de debate, lo seguirá siendo siempre, porque a ciencia cierta no se sabe el motivo real de su muerte prematura, porque murió con tan solo 36 años y además en el esplendor de su carrera, ¿no? Para la mayoría de los biógrafos, historiadores y gran parte de la opinión pública, desde luego, bueno, pues todos se inclinan por la teoría de la conspiración, que habría sido un asesinato y demás. Bueno, yo como siempre me gusta dar mi opinión, que la daré al final de hacer la exposición de todos los hechos, lo que yo opino que pasó o que pudo suceder, porque hay tres teorías. Una de ellas no la puedo nombrar porque me censuran el vídeo, pero bueno, está la teoría de la conspiración del asesinato, ya se sabe por su relación con los Kennedy. Está la teoría de que fue, bueno, asesinada o al menos un homicidio imprudente por parte de su psiquiatra, incluso por algo de su ama de llaves, que bueno, ya veremos. Y luego por último pues está el tema que todos conocemos y que fue pues por voluntad propia. Digamos que solo con su aire inocente, por eso he elegido esta fotografía para comenzar, y su brillo innato, le enseñó al mundo un nuevo estilo de belleza y de sensualidad. O sea que detrás de esa imagen, como yo comento, de rubia tonta o sex symbol que Hollywood produjo, se escondía sin duda un ser humano lleno de virtudes, de talento y dotado de una inteligencia que pocos pudieron apreciar. Ya no estamos hablando de un coeficiente intelectual, que sabemos que fue superior incluso que el de Albert Einstein, sino que era una mujer, ya os digo, extraordinaria en todos los sentidos. Es decir, no fue solo esa sex symbol que todo el mundo recuerda. Marilyn Monroe fue una escritora anónima, fue también autodidacta, realizó un trabajo de autocrecimiento consciente, que tal vez una minoría con la problemática que ella arrastraba desde niña podría haber logrado, o sea, sin ninguna duda. Y esto es, os lo aseguro, o sea, un mérito increíble. Y de hecho sabéis que en mis otros vídeos, de mis otras biografías de otros artistas de la época, pues que han tenido problemas en la infancia, pues todos un poco han terminado igual, ¿no?
Pero esta mujer, ya os digo, fue una luchadora, sin ninguna duda. O sea, una luchadora y nunca se rindió, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de haber sido, digamos, una comediante, haber sido explotada como femme fatale de la pantalla grande, como comento, era una excelente actriz dramática y digamos que durante toda su carrera luchó por este reconocimiento. Para mí, fue más que una estrella de cine. Si representó ese rol y Hollywood la como tal, pues bueno, eso es una cosa que bueno, lamentablemente en un mundo en el que ya creció, que todavía estaba totalmente dominado por los hombres y más en el tema del cine, pues imaginaos, ¿no? Pero para mí desde luego fue una auténtica estrella y lo sigue siendo a día de hoy, es decir, es una auténtica referencia, por decirlo de alguna manera. Pero detrás de ese mito de Marilyn lo que encontramos es un ser humano y además, jolín, un ser humano con mucha sensibilidad. Era capaz de conmover, de inspirar a muchas generaciones. Como os digo, fue un ejemplo de lucha, de abundancia, de fascinación interna, de luz, de armonía, desde la inocencia, a pesar de todos los problemas y toda la oscuridad en la que también se vio sumergida, ¿no? Entonces, lo que pretendo también con este vídeo es precisamente descubrir esa parte interna en ella que sobrepasa a la actriz y deja un poco entrever lo que es la verdadera persona que era, es decir, el ser que existía detrás de esa figura pública, ¿no? Ese personaje carismático, empático y simpático, generoso, amoroso y sensible que era Marilyn Monroe en privado. Entonces, bueno, como siempre, hay historias que yo siempre digo que comienzan por el final, y de hecho yo siempre lo hago de esta manera. Y bueno, pues supongo que la figura de Marilyn siempre ha inquietado un poco a muchas personas porque tal vez no sabían lo que estaban viendo en ella, ¿no? Si lo que estaban viendo era ella realmente, su persona, o era ese personaje que Hollywood había inventado. Yo creo ambas cosas. Creo que era todo eso, pero que también era un personaje inventado por ella misma. Así que bueno, en este caso vamos a empezar un poco, como os comento, por el final. Y luego ya vamos desgranando, bueno, pues las posibilidades de cómo acabó como acabó. Entonces, vamos a la noche más oscura de Marilyn, la noche en la que la estrella más brillante se apagó por completo. A las 4:35 aproximadamente del 5 de agosto de 1962, el sargento Jan Clemons, de la policía de Los Ángeles, California, irrumpía en la casa de Marilyn Monroe, donde ella se encontraba muerta tendida en su cama, boca abajo y sosteniendo el tubo del teléfono con su mano izquierda. Al experto policía ya de entrada, bueno, pues le llaman la atención varias cosas que parece ser que no encajaban con lo que supuestamente había sucedido, según el informe forense. Y es que básicamente había ingerido pues una gran cantidad de pastillas, barbitúricos y demás con la intención de, ya sabéis, acabar con... Y eso fue lo que en principio había provocado su muerte. Pero lógicamente, bueno, pues entre las cosas que le llaman la atención a este señor Clemons es que el cuerpo boca abajo parecía haber sido colocado en esa posición y que ya estuviese sosteniendo el tubo de teléfono con su mano. Además, otra cosa totalmente extraña era pues precisamente la presencia de su médico psiquiatra en la casa. Era otro evento raro, ¿no? Y también, por supuesto, que la lavadora estuviera en funcionamiento a las 4:35 de la mañana. En fin, o sea, son cosas que desde luego llamarían la atención de cualquiera, ¿no? Entonces, Clemons desde el principio pensó que se encontraba sin ninguna duda frente a un asesinato y no frente al otro hecho que fue el que le quisieron hacer creer a ellos y a la gran parte del mundo, ¿no? Ya os digo que varias cosas no terminaban de cuadrar y al percatarse además de que el cuerpo llevaba allí
en esa posición más de 2 horas, desde que los médicos certifican su muerte, pues más iba confirmando que se trataba de un asesinato, ¿no? Es decir, ¿por qué no se avisó antes? Si ya llevaba al menos 2 horas muerta, ¿no? Entonces, claro, él empieza a interrogar a las personas que se encontraban allí, por supuesto, que son los primeros testigos, y termina por convencerse de su sospecha, porque las respuestas son bastante incoherentes y contradictorias, ¿no? Y bueno, pues su olfato de policía viejo, porque en aquellos momentos quizá los policías trabajaban mejor que a día de hoy incluso, pues le decía que algo allí andaba mal. De hecho, él llega a hacer una declaración sobre la escena que presenció, y que os leo literalmente, que fue: tan pronto como entré en su dormitorio supe que se trataba de un asesinato. En mi opinión, Marilyn Monroe fue asesinada aquella noche. De hecho, era el caso de asesinato más evidente que nunca había visto. Marilyn yacía estirada boca abajo, evidentemente el cuerpo había sido colocado en esa posición. Su médico me mostró la mesilla de noche con 8 o 10 cajas vacías de píldoras que habían contenido barbitúricos, y me dijo que seguramente pues se las había tomado todas. Entonces, bueno, el policía, que era un experto en estas declaraciones y demás, y que fue acreditado como un auténtico paranoico, y fue desacreditado, evidentemente, incluso expulsado del departamento de policía, pues se pregunta también qué hacía Ralph Grinson en la escena, por no decir del crimen. Dejaré solo en la escena cuando llegó la policía. El psiquiatra era un personaje, parece ser que bastante oscuro, que empujó a Marilyn hacia un consumo desmedido de pastillas, barbitúricos, ¿vale? Para poder, parece ser, influir en su voluntad. Si lo pensamos fríamente, es muy fuerte. Bueno, Marilyn le había dicho en alguna de sus sesiones: usted es la única persona que conoce los secretos y los pensamientos más privados que tengo, ¿no? Y confío en que nunca le cuente a nadie todo lo que le he dicho. Sin embargo, bueno, en agosto de 2005, ya mucho después, precisamente por toda la... no sé, todo lo que ha destacado y sigue destacando esta persona, ¿no? Pues salen a la luz las grabaciones de las sesiones que Marilyn tuvo con su psiquiatra, y en ninguna de ellas deja solo un indicio de que tuviese la intención de lo que todos sabemos, ¿no? Así que bueno, ya os digo que se encuentran muchas contradicciones, fueron demasiadas. El médico forense que realiza la autopsia dice que no se hallan restos de barbitúricos en las vísceras ni en el estómago, lo que tiraría abajo la hipótesis de esa muerte voluntaria, ya que la dosis ingerida sería básicamente para matar a más de una persona, ¿no? Tendría que haber dejado rastro. Y bueno, pues los principales en quedar mal parados ante este hecho tan siniestro y tan lleno de oscuridad y contradicción eran, como sabemos, los Kennedy, ya que la mafia quedaría impune, pues no tendría sentido que expertos como ellos en asesinatos hubiesen quitado el tablero a la ficha principal, que podría terminar con el enemigo, ¿no? También otro personaje que queda en la mira de la sospecha por parte de un complot para asesinar a Marilyn fue su ama de llaves, Eunice Murray, que también parece ser que al ser interrogada tuvo una actitud muy rara, cuando se pregunta que por qué había puesto la lavadora a esa hora, por qué mintió sobre la hora a la que fue hallado el cadáver. Es decir, parecía ser una mujer extraña que obviamente estaba escondiendo algo y tratando de proteger a alguien. Se dice que Murray había sido contratada por sugerencia de Ralph Grissom, que era su psiquiatra, y había sido despedida 2 días antes de que Marilyn fuese hallada muerta. Bueno, yo ya os digo, os voy a relatar aquí ya lo que son básicamente los hechos. Tampoco nos vamos a meter mucho más en esto, porque yo creo que ya he dicho así lo más relevante. Bueno, es también importante saber que la autopsia, aparte de dejar entrever claramente que no se había tratado de lo que intentaron hacernos creer, también tras ser examinado el colon de Marilyn presentaba un cierto color que indica que el Nembutal se le había inyectado en forma de enema. Y esto lo reconfirmaron varios expertos que fueron consultados sobre el asunto.
Esto parece ser que su doctor lo hacía de manera bastante habitual, lo cual me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Porque, bueno, si el enema se hubiese administrado entonces, probablemente las sábanas se habrían ensuciado y esto aclararía el por qué Eunice Murray había puesto la lavadora a esa hora. Es decir, lo que estaban haciendo la ama de llaves para destruir la prueba, o sea, lo que estaba haciendo era destruir una prueba, o sea, una evidencia, digamos, ¿no? Que ya de por sí es algo muy extraño en una empleada después de hallar sin vida el cuerpo de su jefa, ¿no? Ni más ni menos que la estrella más popular y más famosa del mundo, que se ponga a lavar a esa hora la ropa en medio de todo el alboroto. Entonces, bueno, pues el cuerpo estaba a punto de ser trasladado y ya empezó pues lo que es toda una conmoción general y ya os digo que aún así esta mujer pusiera una lavadora pues no tiene ningún sentido. Parecía que todo estaba muy armado, que era un escenario, era una puesta en escena sin ninguna duda, con todos los frascos allí colocados, es decir, un gran montaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? También, bueno, esto también fue importante, parece que hay un registro. Esto es algo que a mí en su día y todavía a día de hoy me sigue llamando mucho la atención, que indica que Marilyn habría sido trasladada a un hospital, estando aún con vida, entre las 12:30 y las 3 de la mañana, y que habría muerto básicamente en el camino, ya que la ambulancia, pues bueno, había sido contratada a través de una empresa privada, que era lo común en Estados Unidos, y entonces alguien habría regresado el cuerpo ya sin vida de Marilyn a su casa, y el psiquiatra es cuando habría realizado la llamada para avisar de su fallecimiento, pero ya a las 4:25, queriendo fingir que había muerto un poco antes de esa hora y sin mencionar ese traslado del cuerpo aún con vida al hospital. Ya os digo, las autopsias no encajan para nada con todo lo que comentan estos testigos, y lo único que se encuentra es en su estómago pues una sustancia química, no se encontró nada más. O sea que de todas las pastillas y barbitúricos y demás no había restos. Entonces, bueno, esto está comprobado, además, que si se ingiere esa dosis de medicamentos, como habría hecho Marilyn, antes de llegar a la 10ª cápsula, directamente se habría quedado inconsciente de inmediato. Entonces, ¿cómo podría haber ingerido las 25 pastillas que supuestamente de por sí ya eran difíciles de tragar? Bueno, pues en fin. Se habla de la posibilidad de que Bobby Kennedy estuviese en la casa aquella tarde o la tarde del 4 de agosto, que también iba acompañado por un hombre que llevaba un maletín negro de médico. Bueno, probablemente se dice que eso sea así, que los vecinos estaban en lo cierto y era efectivamente Robert Kennedy, y muy probable también el doctor Grinson, que efectivamente sigue allí. Y bueno, pues en fin. Lo que todos ya conocemos un poco de la historia de la muerte, que ya os digo que a día de hoy, y como los americanos son los que mejor saben conspirar del mundo, pues no sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Luego cada uno puede hacerse lógicamente su idea. Bueno, pues una vez empezado por el final, vamos allá a conocer a Marilyn, lo que fue pues su infancia, su vida y bueno, pues a lo mejor nos quedamos al final del todo con alguna de sus frases, luego a lo mejor se me olvida y no lo comento, pero bueno, vamos a lo importante. Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles y como os comento, bueno, pues básicamente sobre su biografía existen varias inexactitudes y especulaciones y vamos a intentar ir pues desvelando una serie de detalles que ya os digo que descubre su vida más allá de lo que se conoce públicamente. Ya os digo, lo que se sabe a ciencia cierta es seguro que nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, aunque ya os digo que hay algunos biógrafos que han cometido el error de decir que nació en Denver. Cosa que es totalmente inexacta, ya que existen documentos oficiales que lo ratifican, ¿vale? Así que esto no fue así. Fue registrada bajo el nombre de Norma Jean Mortenson, hija de Gladys Baker, quien le adjudicó
digamos, el apellido del que sería su, entre comillas, padrastro y no su padre, ya que hasta hoy también se especula sobre su padre biológico, aunque parece ser que ya en el año 2022, bueno, pues se ha podido saber, parece ser, quién fue realmente su padre. Entre otros, pues se atribuyó la paternidad a Charles Stanley Guilford, Harold Rooney y Raymond Guthrie, pero la verdad es que su madre nunca le llega a decir quién fue su verdadero progenitor. Luego también, bueno, pues parece ser que su infancia fue una etapa muy dura, aunque también, como os digo, hay constantemente una controversia porque algunos afirman que esto fue todo una maniobra para vender la imagen de la niña abandonada, pero lo cierto es que no fue así. Es decir, hay registros de que Marilyn fue abandonada y entregada en adopción, que primero fue entregada por su propia madre, que como sabéis era esquizofrénica, era una persona enferma. Entonces la entrega a una familia con la cual vive hasta los 7 años, fijaos. Y luego resulta que llega su madre, cuando ya tiene 7 años, y se la lleva a vivir con ella nuevamente. Que en parte sí, pero en parte no, porque después de estar 7 años con la misma familia a la que tú consideras y quieres como tu auténtica familia, tiene que ser bastante duro que te vuelvan a llevar con una persona que en realidad es bastante desconocida, ¿no? Pero bueno, esto ya habría que analizarlo mucho más allá. ¿Pero qué pasa? Que a pesar de que se la vuelve a llevar, pues vuelve a recaer, como os comento, y tiene que devolverla en adopción. Y a los 9 años ingresa en Los Ángeles Orphan Home, más tarde rebautizado con el nombre de Holly Grove. Allí le adjudicaron el número de huérfana 3463, es decir, se convirtió simplemente en un número. Esto es muy triste, la verdad, muy triste. Allí trabajó como ayudante de cocina. Y bueno, como no tuvo un hogar estable durante su infancia, porque se estuvo repartiendo entre diferentes casas de familias, casas de sus abuelos, orfanatos de turno, pues digamos que intenta cuanto antes salir de ese mundo de los orfanatos y lo que hace es casarse cuanto antes, ¿no? De alguna manera esa fue la forma que ella encontró de salir de todo este ciclo vicioso. Entonces, efectivamente, bueno, pues como os comento eso, después de pasar por varias familias y demás, alguna de ellas, de las cuales se dice que llegaron a abusar de ella, cosa que vamos, no tengo ninguna duda de que así fue. Bueno, pues ya os digo, ella con tal de no volver al orfanato y también volver a estar en manos de este tipo de personajes desgraciados y demás, pues lo que hizo fue casarse con el hijo de sus vecinos, Jane Daugherty, el 19 de junio de 1942, pues justo después de cumplir 16 años, o sea, era una niña. Daugherty tenía 21, ¿vale? Digamos que abandona la escuela secundaria, se convierte en ama de casa y bueno, ahí es cuando se da cuenta que no coincidía con Daugherty realmente, ¿no? Digamos, por decirlo mal y pronto, que se murió de aburrimiento durante su matrimonio. Entonces, bueno, pues cuando él se alista en la Marina Mercante, pues se establece en la isla Santa Catalina y ella se muda con él. En el 44 fue enviado al Pacífico y permanece allí durante la mayor parte de los 2 años siguientes, así como Monroe se muda con sus suegros y comienza a trabajar en Radiophone Company, que es una fábrica de municiones en Van Nuys, y es cuando, a finales del 44, conoce al fotógrafo David Conover, que había sido enviado a la fábrica por la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos para tomar fotografías de todas las trabajadoras que levantaran la moral. Entonces, aunque no se utilizó ninguna de sus fotos, ella dejó de trabajar en la fábrica en enero del 45 y comenzó a modelar para Conover y sus amigos. Entonces, bueno, desafiando a su esposo y demás, se muda por su cuenta y firma un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945.
la agencia considera que la figura de Monroe era más adecuada para el modelo de pin-up que para el modelaje de alta costura, y empieza a aparecer en anuncios y revistas para hombres, básicamente. Es decir, le dijeron básicamente que para ser más empleable se tenía que alisar el cabello y teñírselo de rubio. Entonces, bueno, dicen que desde el principio se convierte en una de las modelos más ambiciosas, pero también trabajadoras, y ya al principio de los 46 había aparecido en 33 portadas de revistas bastante importantes como Pageant, Life y Peak. Como modelo usó el seudónimo de Jean Norman. Bueno, pues aquí la tenemos en uno de esos modelajes. La verdad es que siempre fue una verdadera preciosidad, madre mía. Cuando mató no hay manera, ¿eh? Su madre además también era una mujer muy atractiva, entonces, bueno, pues digamos que adquirió o heredó, digamos, alguno de estos rasgos. De niña era muy delgada, en el colegio la apodaron la bichuela, porque parece ser que tampoco era demasiado femenina. Digamos que fue la mejor jugadora de su equipo de softball allí en Hollywood. Y también siempre destacó su amor por los animales. Toda su juventud, su adolescencia, incluso su adultez, iba siempre acompañada, tuvo varios perros, tuvo algún gato, incluso hubo una ocasión, parece ser, que Arthur Miller cuenta, que bueno, que ya veremos quién fue Arthur Miller, que intentó meter a una vaca en su casa porque estaba lloviendo, ¿no? Así que bueno, era sin ninguna duda pues un poco como Brigitte Bardot en ese sentido del tema de los animales. Y bueno, siguiendo un poco con su carrera de modelaje, como os comento, pues a través de Snively, Monroe firma un contrato con una agencia de actuación en junio del 46, después de una entrevista fallida en Paramount Pictures. Ben Lyon, un ejecutivo de 20th Century Fox, le hace una prueba de pantalla, y aunque bueno, el director ejecutivo Darryl F. Zanuck en ese momento no se mostró entusiasmado, le dio un contrato estándar de 6 meses, digamos, para evitar, fijaos cómo son las cosas, que firmara con el estudio rival, RKO Pictures. O sea que a él no le convencía, pero con tal de que no se fuera a la competencia, le hizo este contrato, ¿no? Y ella efectivamente decidió quedarse con ellos. Este contrato comienza en agosto del 46 y es cuando ya eligen su nombre artístico, que es Marilyn Monroe. Y nada, ya os digo, el primer nombre fue elegido por Lyon porque le recordaba a la estrella de Broadway, Marilyn Miller, y el último era el apellido materno de soltera. En septiembre, cuando se divorció de Daugherty, bueno, pues quien se oponía a su carrera, pues elige este nombre. Digamos que Monroe pasa 6 meses en Fox aprendiendo actuación, canto y baile, observa mucho el proceso de realización de películas, era muy observadora, ya os digo, que era muy inteligente. Su contrato se renueva en febrero del 47, le dan sus primeros papeles cinematográficos, como por ejemplo en Dangerous Years, Escuda Who, Escuda Hey. Digamos que el estudio la inscribe en el Teatro Laboratorio de Actores, que es una escuela de actuación que enseña las técnicas de teatro en grupo, y digamos que más tarde declara que, bueno, pues que era su primera probada de lo que podría ser la actuación real en un drama, y que eso la enganchó de alguna manera. Pero bueno, a pesar de su entusiasmo y demás, sus profesores la consideraron demasiado tímida, insegura para tener un futuro en la actuación, y mira cuánto se equivocaban, ¿no? Así que Fox definitivamente en agosto no renueva su contrato y ella se ve obligada a regresar al modelaje, mientras sigue realizando trabajos ocasionales en estudios de cine como bailarina, detrás de la escena, para mantener los protagonistas en los sets musicales. Bueno, pues tras esto de que no se le renovó el contrato, digamos que ya se pasa para Columbia Pictures para protagonizar roles similares. Cuando termina de hacer todo esto de los musicales, porque ella estaba decidida a triunfar como actriz
y continuó estudiando en el laboratorio de actores, en el que tuvo también un pequeño papel en la obra Glamour Preferred, y bueno, pues terminó después de un par de funciones. Frecuentaba las oficinas de los productores, se hacía amiga del columnista de chismes, recibía invitados masculinos influyentes en funciones de estudio y bueno, eso era una práctica que ya había comenzado en Fox y se convierte en amiga y ocasional compañera sexual del ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, quien convenció a su amigo Harry Cohn, como os comento, de Columbia Pictures, para que la contrate en marzo del 48. Entonces, bueno, la apariencia de Monroe ya en Columbia se inspira un poco en Rita Hayworth. Su cabello ya era, como vemos aquí, rubio platino, decolorado, y en principio comienza a trabajar con la entrenadora principal del Teatro del Estudio, Natasha Lights, quien sería su mentora hasta el año 55, nada más y nada menos. Su única película en el estudio fue un musical de bajo presupuesto, Ladies of the Chorus, en el que tuvo su primer papel protagónico como una corista que es cortejada por un hombre rico. También hizo la prueba para el papel principal de Born Yesterday, pero su contrato no fue renovado en septiembre del 48. Así que bueno, Ladies of the Chorus fue lanzado al mes siguiente y nada. No fue un éxito, así que su contrato fue rescindido. Cuando termina su contrato en Columbia, digamos que trabaja en el año 1949, nada más y nada menos, participa en el que sería el penúltimo film de los hermanos Marx, más o menos al completo, Amor en conserva, de David Miller. Esto ya sí que bueno, supone un éxito y un año después es contratada por la Metro-Goldwyn-Mayer para realizar un breve papel que sería importante para su futuro como actriz, ya en el excelente thriller de John Huston, Jungla de asfalto. Tras el estreno de esta película, pues empiezan a aparecer fotografías que ella había realizado durante toda su carrera de modelo, sobre todo el desnudo que la hizo más popular, donde como sabemos exhibía su cuerpo totalmente descubierto sobre una tela roja. Bueno, nosotros vamos a poner esta imagen porque evidentemente por temas de censura, ¿vale? No puedo poner la imagen real de ella desnuda, así que os pongo esta, ¿vale? Y bueno, pues todas estas fotografías empiezan a exhibirse por todas partes. Y de hecho en el año 1953, una de esas fotos va a ser la portada del primer número de la famosa revista erótica Playboy. Y que además hizo que la revista triunfase, o sea, allí la verdad es que tuvo muy buena visión, ¿no? El creador de la revista. Entonces esto, en vez de jugarla en contra, como podría haber pasado a día de hoy, digamos que la convirtió en una imagen muy popular y fue todo un acontecimiento mediático, entonces esto le benefició totalmente. Entonces, bueno, ella, respecto a la fotografía, primero alega que la había cedido ya, que no tenía dinero para comer, pero luego lo desmintió en una entrevista diciendo que fue para desempeñar su coche y que además se arrepentía de haber posado, digamos, para esa fotografía. Bueno, esto ya, pues, bueno, son cosas que a veces en la vida pues nos vemos obligados a hacer o no. Bueno, pues ya durante 1952 a 1954 aparece en algunas películas, en el thriller Niebla en el alma, de Roy Ward Baker, en la que encarna de una manera extraordinaria al personaje de Nell Forbes, una niñera perturbada, con intentos de matarse en su pasado, que utilizaba las joyas de su jefa para intentar seducir a un piloto del que estaba enamorada. Así que ya desde este momento su carrera comienza en ascenso y luego de protagonizar otra película, Intriga, en plan Alfred Hitchcock, que estoy hoy que no pronuncio bien, Niágara, dirigida por Henry Hathaway, pues apareció en la pantalla desempeñando el papel que se ajustaba mejor a su estilo, que fue el de comediante en la inolvidable Los caballeros las prefieren rubias, junto a Jane Russell, en el rol de corista.
donde Marilyn dejó claramente plasmados no solo su talento como actriz de comedia, sino que también tenía una notable interpretación como cantante y como bailarina. Bueno, pues aquí la veis en una escena de la película Niágara, como os comento, que es esa película de intriga. Y bueno, por supuesto, tenemos también esta maravillosa imagen, ¿no?, de los caballeros las prefieren rubias, que ya os digo que hace junto a Jane Russell. Luego filma Cómo casarse con un millonario, de Jean Negulesco, en el que Marilyn y otras dos actrices, entre las que estaban Lauren Bacall, nada más y nada menos, pues se proponían conquistar a un millonario a toda costa. En ese año, además, 1954, recibió el Globo de Oro a la mejor actriz por estos dos trabajos notables. O sea, que en menos de un año se convirtió en la estrella más fulgurante de Hollywood. El 14 de enero de 1954 contrae matrimonio con el beisbolista Joey DiMaggio, del cual realmente se divorcia 9 meses más tarde. Digamos que, según sus allegados, fue DiMaggio quien amó realmente Marilyn, pero esto tampoco es totalmente cierto, porque ella misma afirmó que su gran amor había sido Arthur Miller. Bueno, pues aquí la vemos recibiendo ese Globo de Oro, que bueno, también es importante que viéramos una fotito, ¿no?, donde le están dando este premio, que es bastante importante porque, como veis, el que la sigue la consigue, y ella, como en ningún momento se rindió, consiguió llegar a lo más alto. Y luego aquí la tenemos con su marido, ¿vale?, el que fue su marido, como os comento, en 1954, que fue el beisbolista Joey DiMaggio. Digamos que el año 54 no fue un gran año en su carrera cinematográfica, si tenemos en cuenta los años anteriores, pero sí que es verdad que tuvo 2 participaciones en 2 películas, de las cuales una fue protagonizada por el gran actor Robert Mitchum, Río sin retorno, pero bueno, Marilyn parece ser que no destacó demasiado. Y en su segundo rol protagonizó en la comedia musical Luces de Candilejas, pues también un papel que, digamos, estaba un poco a nivel inferior de las películas que ella había protagonizado anteriormente. Bueno, pues aquí tenemos una imagen que, bueno, la verdad es que también es bastante significativa, con Robert Mitchum, como os comento, en la película Río sin retorno. Realmente, como os he comentado ya varias veces, su gran desafío, el gran desafío de Marilyn Monroe fue... Perdón, si es que siempre me pasa algo, disculpad. Fue tratar de demostrar que no era solo una cara bonita, un buen cuerpo, que representaba un sex symbol, sino que detrás de esa imagen existía un ser humano que tenía pues grandes anhelos, muchas virtudes y sobre todo un gran talento para el arte dramático, y se podría lucir en cualquier papel que le fuera concedido, no solo como actriz de comedia. Pero bueno, no obstante, era sometida a una gran presión por parte de los empresarios, que, digamos, lo único que querían era explotar esa imagen de símbolo sexual, que era lo que más vendía, lamentablemente. Y en un mundo, ya os digo otra vez, rodeado de hombres, pues era lo que había. Pero bueno, sí que es verdad que en su vida real jamás cedió a las propuestas de entregar su cuerpo a cambio de un buen papel protagónico. Esto que quede claro, y que además era algo muy complicado en aquella época, ¿eh? Lo fue incluso después de aquella época, incluso vete tú a saber si a día de hoy lo sigue siendo, porque muchas actrices lo cuentan en algún libro, de Ariel Hanna y algunas así, o sea que para ser una mujer de aquella época, y a pesar de lo que mucha gente podría pensar, que sepáis que que jamás cedió, ¿vale? Luchaba también con un complejo que era el haber tenido que abandonar tempranamente los estudios, así que nada más y nada menos que en el año 55, por eso os digo que su inteligencia era una pasada, decide inscribirse en el Actors Studio en Nueva York para tomar clases con Lee Strasberg, que veremos que es un personaje bastante importante en su vida. Él la motiva a que estudiara psicoanálisis con la finalidad de conocerse a sí misma, para poder dejar salir su potencial interpretativo, que lo tenía a flor de piel,
y que fue inmediatamente descubierto por este gran maestro del arte dramático. Entonces en Strasberg se refugia porque digamos que ella lo asemeja a una figura paternal que nunca había tenido, y además este hombre pues era bastante generoso y establece con ella pues lazos muy profundos de manera inmediata. De hecho la invitó a participar en obras teatrales, y al mismo tiempo del otro lado de la vereda se encontraban burlonamente los que se empecinaban de nuevo a verla solo como un atractivo sexy comediante para el público masculino. En fin, hombres. Bueno, según el propio Strasberg, ella siempre ocupaba el mismo asiento en sus clases, en la última fila, como para pasar desapercibida. Ya en el año 1955 se lució nuevamente con 2 películas taquilleras. Una, por supuestísimo, La tentación vive arriba, una de las imágenes más icónicas de la actriz, y la otra, Bus Stop, de Joshua Logan. Bueno, pues aquí la vemos con su gran amigo Strasberg, que le enseñó tanto. Y bueno, ahora por supuesto vamos a ver una imagen de las más icónicas del mundo, que es en la película La tentación vive arriba. Bueno, pues aquí tenemos una de las imágenes más míticas de La tentación vive arriba. Hay muchas otras, pero bueno, me tenía que decidir por una para no enrollarme demasiado. Y bueno, pues después de esto, Marilyn interpretó estupendamente los personajes de cada película, pero de estas que hemos hablado, pero bueno, aún así el público, ya os digo, pues sigue empecinado. No voy a volver a repetir en lo que se empeñan en hacernos ver de ella, básicamente, ¿no? Es decir, negar sus condiciones, su capacidad interpretativa y quedarse con esa imagen de rubia sexy. Así que la prensa además también siempre estaba a su acecho. Ella aceptaba conceder entrevistas un poco con la ilusión de que alguno descubriera su verdadera capacidad como actriz, ¿no? Su gran talento, y que hiciera mención a ello. Y bueno, pues en algunas de sus confesiones en estas entrevistas se llegan a convertir en frases célebres, como por ejemplo cuando afirmó que para dormir no usaba ropa interior y solo se ponía unas gotitas de Chanel número 5. Así que de forma inocente y sin quererlo, al final contribuyó a reforzar esa imagen que había generado de ella. Después desmintió, claro, que fuera cierto, ¿no? Pero bueno, ya estaba hecho de alguna manera. Dijo que lo dijo debido a que la pregunta le pareció totalmente estúpida, lo cual es lógico, pero bueno, digamos que ya se interpretó como se quiso interpretar. A ella siempre le molestó que la trataran como un icono sexual. Dijo, no me gusta ser considerada como un símbolo sexual, no me gusta, porque no soy algo que se toca a voluntad como si fuera el tambor de una orquesta. Así que el año 1956 marcó un gran cambio y fue un año muy importante en su vida, porque el 29 de junio se casó con el dramaturgo Arthur Miller, para lo cual además previamente tuvo que convertirse al judaísmo. Bueno, pues aquí la vemos felizmente casada con Arthur Miller, a quien realmente se dice que fue el hombre que ella realmente amó. Y lógicamente esta boda pues fue un episodio bastante más atractivo que su boda con Di Maggio, ¿no? La pareja además pues hacía un marcado contraste que en parte lamentablemente representaba lo opuesto a ella, es decir, estábamos hablando de un escritor serio y dramaturgo perteneciente a una élite intelectual, como si ella no lo fuera, con una postura izquierdista marcada y conocida, que se une a una mujer, ya os digo, que vendía la imagen de mujer frívola y superficial, la rubia tonta de portada, ocasional de la prensa amarillista, que como ya sabemos no era cosa suya. Así que bueno, a pesar de los esfuerzos que hicieron por congeniar, no lo lograron, pero la relación duró 4 años, que ya fue cuando se empezaron a distanciar, aunque se divorciaron recién llegado el año 1961. Así que estamos ya ante el tercer fracaso matrimonial de Marilyn, y el que sin ninguna duda la afectó más profundamente. Entonces, bueno, pues ella durante el periodo de convivencia con Miller crea su propia productora, Marilyn Monroe Productions, que arma junto al fotógrafo y amigo personal Milton Green.
lo que también, por otra parte, provocó el recelo por parte de la competencia, así que en el 57 se trasladó a Gran Bretaña para protagonizar y producir su propia película El príncipe y la corista, junto a su esposo Arthur Miller y su socio Milton Green. Esta película pues es una gran obra, más dramática que las anteriores, y dirigida por quien a la vez fue su coprotagonista, Laurence Olivier. Bueno, pues aquí la veis con el gran Laurence Olivier, que era, bueno, como sabéis, muy conocido. Y bueno, pues ya os digo que esto supone también, aunque el rodaje fue un poco turbio, como ya parece ser que venían siendo así al final, pues logra brillar casi catapultando al gran Olivier. Así que bueno, lo que sucede es que ya en estos momentos de regreso a casa, digamos que los miedos, los episodios conflictivos empiezan a aparecer nuevamente, su matrimonio se desmoronaba, las depresiones afloraban y las estancias en los sanatorios, esta vez con nuevos ingredientes que ya habían entrado en su vida, que fueron el alcohol y el consumo de pastillas, lamentablemente. Sin embargo, en el 59 logra resurgir, irrumpe de nuevo con fuerza en el escenario, con la mordaz y pintoresca Con faldas y a lo loco. Bueno, pues aquí la tenemos en esa gran película tan divertida. Yo al menos la recomiendo y la recuerdo como una película en la que me reí muchísimo, sobre todo con Jan Lemmons, que también era, vamos, un grandísimo actor. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Sus protagonistas fueron Tony Curtis, Jack Lemmon y la propia Marilyn Monroe en el año 1959. Aquí realiza una estupenda interpretación, con la cual también vuelve a recibir un Globo de Oro como mejor actriz de comedia musical. Así que ya van 2. En el año 60, junto al gran actor Franz-Yves Montand, trabajó en el film El multimillonario, interpretando una suntuosa, producción dirigida por Josh Cukor. Y ya a raíz de esta película, la prensa amarilla inventó un romance entre el actor y Marilyn, que fue desmentido por ambas partes. Ese mismo año recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuando ésta se inauguraba. Y en 1961 empieza de nuevo en la pantalla grande junto a dos grandes, sin ninguna duda, que fueron Clark Gable y Montgomery Clift, en una película además dirigida por Arthur Miller, que fue Vidas Rebeldes. Bueno, pues aquí la tenemos junto a estos dos grandes actores en Vidas Rebeldes, que fue, pues también una gran obra, intensa, emotiva. Digamos que tal vez este fue el mejor regalo que Miller le pudo hacer a Marilyn, y por parte de la Academia fue premiada nuevamente con el Globo de Oro. Pero bueno, digamos que durante el rodaje de esta película sufre un colapso, tuvo que ser internada. También algunos comentaron que hubo algunos intentos de... Al salir del sanatorio, ya separada de Miller, pues se reencuentra con su gran amigo y su ex esposo DiMaggio, y parece ser que viajan a Reddington Beach, en la Florida, para descansar. A sus regresos, cuando se compra su casa de Hollywood, por la que pagó $75.000, la adquirió motivada por su psiquiatra, ese personaje oscuro, que le sugiere que sería su refugio y algo muy importante para ella, y que simbolizaría pues un hijo, un matrimonio, y esto pues le aportaría estabilidad. Pero bueno, no fue así. La casa era sencilla, paredes blancas, tapetes claros, vigas a lo largo del techo, que según ella le daban una sensación de protección, y se construyó en el año 1929 con estilo español. Tenía 4 dormitorios y una piscina. Colocó en la entrada unas baldosas a modo de adorno con la inscripción en latín Cursum Perficio, lo que significa mi viaje ha terminado. Y casualmente su viaje terminó allí.
Bueno, pues ya estamos terminando. Aquí tenemos la casita que se compró Marilyn Monroe. Es una casita, la verdad que la casita como tal, pues sí es verdad que es bastante modesta y tal. Tiene efectivamente esa piscina, pero para lo que eran las grandes estrellas de Hollywood tampoco es que fuese una locura, ¿no? O sea que ya os digo que tampoco hizo un afán de gastar un dineral ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, como os comento, mi viaje ha terminado. Así que bueno, su última película queda incompleta, inconclusa, como fue su vida. La película... A ver un momentito porque ya se me ha ido esto. Sí. La película fue Algo tiene que suceder, que fue dirigida también por George Cukor. Y como comento, queda sin terminar ya no solo por la muerte de Marilyn, sino que había sido despedida por los problemas que ocasionó durante el rodaje de la producción. Digamos que cuando empezó a filmar ya estaba consumida por las pastillas que tomaba para dormir, tenía que tomar estimulantes para poder despertarse, llegaba de manera impuntual, se equivocaba con el libreto, digamos que ya había un desorden que en su vida del que ya no pudo escapar y que se reflejó en su trabajo. Finalmente hizo que fuera expulsada. Así que de 31 días de rodaje ella asistió solo a 12, alegando enfermedades y justificando básicamente que se sentía indispuesta. Sin embargo, uno de esos días por la noche, que dijo de sentirse indispuesta, apareció ante una multitud en el Madison Square Garden para cantarle el feliz cumpleaños famoso al presidente Kennedy. Por eso fue despedida de la Fox. Bueno, pues aquí tenemos la foto del día en que ella le canta ese famoso Happy Birthday to You, ¿no? Y digamos que tras esto, de ser despedida por la Fox y demás, pues llega a su final. Ese fallecimiento que queda envuelto en ese halo de misterio, como ya hemos comentado al principio, y contradicciones que hasta hoy pues siguen sin resolverse y dando que hablar. Así que, bueno, pues digamos que con su muerte también comienza su vida, porque su nombre se hizo más popular aún y por muchas generaciones. O sea, es que hasta hoy su imagen sigue siendo, como os comento, un icono. Ya no el icono sexual, el sex symbol y demás, sino que traspasa todos los clichés, los apodos, los mitos, en fin. Algunos siguen creyendo que efectivamente se quitó de en medio de forma consciente. Otros piensan que de forma accidental, pero bueno, los menos incrédulos seguimos pensando que fue un homicidio provocado por algo. Entonces, bueno, ya sea por parte de los Kennedy, una conspiración y demás, ya sea por un homicidio imprudente por parte de su médico, de su psiquiatra, que es que la estaba sometiendo y la tenía muy medicada, y yo creo que... Y de hecho esa es mi teoría, ¿vale? Aquí ya es donde voy a decir cuál es mi teoría, y es esa, que al psiquiatra se le fue de las manos y murió. Y claro, no se puede ir por ahí, lógicamente, pues quedando de negligente, habiendo sido el causante de la muerte nada más y nada menos que de Marilyn Monroe, ¿no? Pienso yo. Ahora, eso no quiere decir que no hubiese cosas oscuras detrás de toda la historia con los Kennedy y demás, pero ya os digo, para eso habría que hacer un vídeo aparte para contar toda esta historia. Y bueno, creo que ya el vídeo es lo suficientemente largo, así que nada, simplemente deciros que Marilyn realmente, bueno, pues fue una mujer que tenía una talla de 1,64 m, que no era tan voluptuosa, pero sí tenía una angosta cintura de apenas 58 centímetros de contorno, que hacía resaltar sus curvas, caderas y su busto de 92 centímetros, así que se podría decir que tenía las proporciones perfectas. Sí que es verdad que aumentaba y bajaba de peso con frecuencia, pero lo más importante y con lo que nos vamos a quedar es que era una persona muy cariñosa, muy sociable, a la vez que tímida. Le gustaba el trato con la gente, pero bueno, reservaba una cierta timidez.
Y tal vez se debiera a un complejo que guardaba, ya que se avergonzaba de su niñez y sus desventuras de la infancia. Sin ninguna duda, los tristes episodios vividos en sus primeros años la marcaron psicológicamente, y esto se reflejaba en traumas que tenía. Uno de ellos era que se lavaba continuamente la cara, ¿no? Como para quitar manchas y también para evitarlas. Se miraba mucho al espejo. Tenía además una cierta tartamudez que cuando se ponía nerviosa aparecía, e incluso ensayaba sus libretos y algo se complicaba. Esto afloraba notablemente, ¿no? Y en una ocasión comentó que su impuntualidad se debía a que algunas veces eso aparecía y por lo tanto decidía permanecer dentro del camerino intentando controlarlo. Esa tartamudez se le atribuyó al desgraciado incidente que presenció con su perro Tipi cuando fue asesinado. Además, ella también padecía de dislexia y la atormentaban terribles pesadillas. Poseía una gran sensibilidad, era como veis aquí, por eso he querido dejaros con esta imagen. Amante de los animales, siempre estaba acompañada por alguno de ellos. Cuando estaban rodando Niágara había aparecido un perro culi del estilo de la legendaria Lassie. Ella no perdió oportunidad de acercársele y fotografiarse con él, ¿no? Más de una vez. Esa sensibilidad también se reflejó en sus escrituras, ya que le gustaba escribir, especialmente poemas. Y bueno, básicamente, pues nada, ya lo de su vida personal, que se casó 4 veces, en fin, que su vida en ese sentido fue un poquito descontrolada, que también le temía a las cámaras. Cuando ya alcanzó la fama afirmaba que sentía como que éstas se apoderaban de una parte de ella, tomándola, y no en vano, pues a las sesiones fotográficas le llamaban tomas. Le tenía un miedo terrible a los estudios de cine y lo afirmó en tales palabras. Básicamente, poseía una biblioteca con 400 libros que devoraba, a pesar de que, Arthur Miller en algún momento dice despectivamente de ella que no había terminado de leer ninguno. Y los allegados que realmente la querían, como su maestro Strasberg, afirmaron que los leía todos y que tenía un bagaje cultural muy amplio, para haber sido una persona que no había finalizado sus estudios secundarios. Entonces, digamos que también hay que saber que no se le conoció vida nocturna durante su juventud, ya que empleaba ese tiempo asistiendo a la secundaria con el objetivo de finalizar sus estudios y poder ingresar a la universidad. Tomaba clases de arte dramático, tenía un buen comportamiento en sociedad con el afán de convertirse en una buena actriz, a la vez que en una mujer refinada. Así que, en fin, ya os digo, fue una auténtica mujer extraordinaria, inteligente, que fue una lucha constante en su vida, que muchos intentaron aprovecharse de ella, pero que tampoco se dejó, porque ya os digo, era extraordinaria, no tenía nada de tonta. Y es lo que hay. Simplemente que hubo gente que se aprovechó de ella, como por ejemplo su psiquiatra Grinson, que la diagnostica de personalidad bipolar, paranoide y adictiva, sexualidad insatisfecha, esquizoide e impulsiva, que probablemente padeciese alguna enfermedad mental, ya que sabemos que su madre y su abuela tenían efectivamente problemas psiquiátricos. Pero esto la mayoría lo desconocía y se suponía de esos episodios depresivos por los que a veces atravesaba un resultado de un mal manejo de su figura pública, ¿no? Y de sus desencuentros amorosos, lógicamente, que eran bastante inestables. Pero digamos que cuesta de creer que este psiquiatra, Grinson, tratase de curar a Marilyn inspirado en su amistad con ella, en su auténtica devoción y demás. No, lo hizo por ambición. Digamos que quiso convertirse en el psiquiatra famoso, que había curado a la mujer más famosa del mundo, y que su relación con ella era sin ninguna duda por un interés económico. O sea, no tenía escrúpulos. Y digamos que trató de llenar la falta de vínculos familiares y de amor que Marilyn tenía, motivado por su ambición, induciéndola al consumo de barbitúricos, y ya os digo, fue quien se supone que habría estado en el complot con los que ordenaron su muerte. Yo ya os digo, no sé si la llegó a ordenar directamente
o si sencillamente, pues lo que os digo, con tanta medicación, tanto enema y demás, pues al final terminó falleciendo y hay un homicidio, fuera imprudente, fuese doloso, el caso es que falleció. Yo lo que no me creo es que fuera cosa suya, ¿no? Cosa de ella. Así que nada, vivió de una forma austera, como os comento, no ostentó grandes lujos, aunque parecía, ¿no? Era la imagen que parecía que daba. Por eso digo que realmente llegar a conocerla no la conoció nadie. O sea, conocieron lo que ella enseñaba al mundo porque era lo que le obligaron a enseñar, ¿vale? Pero su casa, ya os digo, era una edificación sobria, sencilla, ya os digo, en comparaciones que ya os lo he comentado antes con otras estrellas famosas. Era una avanzada para su época, defensora de los derechos humanos y muy simpática y empática, con un extraordinario carisma. Así que bueno, ya no me voy a enrollar más. Nos quedamos con esta fotografía porque me parece bastante bonita para terminar el vídeo y hacerle este homenaje a esta gran actriz, a esta gran mujer. Y nada, ya no sé de qué va a tratar mi próximo vídeo porque estoy colgando un vídeo tras otro, voy a descansar un poco. Pero nada, muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste. Buenos días.